Mujeres y su palabra, juntas en la luz, cada verso nos abraza. Dios está entre nosotras. Saludos y bendiciones, mujeres y su palabra. Es un gusto estar con ustedes un día más de lectura bíblica. Estamos leyendo el libro de Jeremías, un libro que nos ha mostrado muchísimo, que nos ha transformado, confrontado cada versículo, cada capítulo que hemos estudiado. Hoy continuamos con el capítulo 23 y vamos a orar para que el Señor nos guíe en este tiempo. Padre Celestial, yo te doy gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por la bendición de poder leer la palabra de Dios en el día de hoy. Nos disponemos, Señor, a estudiarla, a que tú nos hables a través de cada versículo, a través de cada uno de los pasajes que vamos a leer, que sean una transformación completa en nuestra vida, que traiga fortaleza, paz, renuevo. Señor, quita todo lo viejo de nosotras y haz tu obra perfecta en nuestra vida. Nos despojamos de todo peso, de toda carga, de toda distracción y nos enfocamos en lo que tienes para nosotras hoy. En el nombre de Jesús, amén y amén. Este capítulo 23 tiene como título El regreso del remanente. Y en este capítulo Jeremías aborda el tema del falso liderazgo en Judá, especialmente los falsos profetas y los malos pastores que han guiado hacia la destrucción al pueblo. Dios promete levantar a un líder justo, que es el renuevo justo, que gobernará con justicia y traerá restauración. Este capítulo, mujeres, es crucial porque nos va a mostrar el contraste entre el mal liderazgo de la época y la esperanza que viene a través del Mesías. Así que, mujeres, ustedes no pueden dejar de escuchar este mensaje. Dice la palabra de Dios: ¡ay de los pastores que destruyen y dispersan las ovejas de mi rebaño! Dice Jehová. Por tanto, así ha dicho Jehová, Dios de Israel, a los pastores que apacientan mi pueblo: vosotros dispersáis mis ovejas y las espantáis y no las habéis cuidado. He aquí que yo castigo la maldad de vuestras obras, dice Jehová. Y yo mismo recogeré el remanente de mis ovejas de todas las tierras a donde las eché, y las haré volver a sus moradas, y crecerán y se multiplicarán, y pondré sobre ellas pastores que las apacienten, y no temerán más, ni se amedrentarán, ni serán menoscabadas, dice Jehová. He aquí que vienen días, dice Jehová, en que levantaré a David renuevo justo, y reinará como rey, el cual será dichoso y hará juicio y justicia en la tierra. En sus días será salvo, e Israel habitará confiado. Y este será su nombre, con el cual le llamará Jehová justicia nuestra. Por tanto, he aquí que vienen días, dice Jehová, en que no dirán más: vive Jehová, que hizo subir a los hijos de Israel de la tierra de Egipto, sino que vive Jehová, que hizo subir y trajo la descendencia de la casa de Israel de tierra del norte y de todas las tierras a donde yo las había echado, y habitaron en su tierra. Versículo 9. Denuncia de los falsos profetas. A causa de los profetas, mi corazón está quebrantado dentro de mí. Todos mis huesos tiemblan. Estoy como un ebrio y como hombre a quien dominó el vino delante de Jehová y delante de sus santas palabras, porque la tierra está llena de adúlteros a causa de la maldición. La tierra está desierta, los pastizales del desierto se secaron, la carrera de ellos fue mala y su valentía no es recta. Por tanto, el profeta como el sacerdote son impíos. Aún en mi casa hallé su maldad, dice Jehová. Por tanto, su camino será como resbaladeros en oscuridad. Serán empujados y caerán en él, porque yo traeré mal sobre ellos en el año de su castigo, dice Jehová.
Versículo 13. En los profetas de Samaria he visto desatinos, profetizaban en nombre de Baal e hicieron errar a mi pueblo de Israel. Y en los profetas de Jerusalén he visto torpezas, cometían adulterios y andaban en mentiras y fortalecían las manos de los malos para que ninguno se convirtiese de su maldad. Me fueron todos ellos como Sodoma y sus moradores como Gomorra. Por tanto, así ha dicho Jehová de los ejércitos contra ellos, contra aquellos profetas. He aquí que yo les hago comer ajenjos y les haré beber agua de hiel. Porque de los profetas de Jerusalén salió la hipocresía sobre toda la tierra. Versículo 16. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: no escuchéis las palabras de los profetas que os profetizan. Os alimentan en vanas esperanzas, hablan visión de su propio corazón, no de la boca de Jehová. Dicen atrevidamente a los que me irritan, dijo Jehová: paz tendréis, y a cualquiera que andan tras la obstinación de su corazón, dicen, no vendrá mal sobre vosotros. Porque, ¿quién estuvo en el secreto de Jehová y vio y oyó su palabra? ¿Quién estuvo atento a su palabra y la oyó? He aquí que la tempestad de Jehová saldrá con furor, y la tempestad que está preparada caerá sobre la cabeza de los malos. No se apartará el furor de Jehová hasta que lo haya hecho y hasta que haya cumplido los pensamientos de su corazón. En los postreros días lo entenderéis cumplidamente. No envié yo a aquellos profetas, pero ellos corrían. Yo no les hablé, mas ellos profetizaban. Pero si ellos hubieran estado en mi secreto, habrían hecho oír mis palabras a mi pueblo y lo habrían hecho volver de su mal camino y de la maldad de sus obras. ¿Soy yo Dios de cerca solamente, dice Jehová, y no Dios desde muy lejos? ¿Se ocultará alguno, dice Jehová, en escondrijos que yo no lo vea? ¿No lleno yo, dice Jehová, el cielo y la tierra? Yo he oído lo que aquellos profetas dijeron, profetizando mentira en mi nombre, diciendo, soñé. ¿Hasta cuándo estará esto en el corazón de los profetas que profetizan mentira y que profetizan el engaño de su corazón? No piensan cómo hacen que mi pueblo se olvide de mi nombre, con sus sueños que cada uno cuenta a su compañero, al modo que sus padres se olvidaron de mi nombre por Baal. El profeta que tuviera un sueño, cuente el sueño, y aquel a quien fuere mi palabra, cuente mi palabra verdadera. ¿Qué tiene que ver la paja con el trigo?, dice Jehová. ¿No es mi palabra como fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra? Por tanto, he aquí que yo estoy contra los profetas, dice Jehová, que hurtan mis palabras cada uno de su más cercano. Dice Jehová, he aquí que yo estoy contra los profetas que endulzan sus lenguas y dicen, él ha dicho. Versículo 32. He aquí, dice Jehová, yo estoy contra los que profetizan sueños mentirosos y los cuentan y hacen errar a mi pueblo con sus mentiras y con sus lisonjas, y yo no los envié ni les mandé, y ningún provecho hicieron a su pueblo, dice Jehová. Y cuando te preguntare este pueblo o el profeta o el sacerdote diciendo, ¿cuál es la profecía de Jehová?, le dirás, esta es la profecía, os dejaré, ha dicho Jehová. Y al profeta, al sacerdote o al pueblo que dijere, profecía de Jehová, yo enviaré castigo sobre tal hombre y sobre su casa. Así diréis cada cual a su compañero y cada cual a su hermano, que ha respondido Jehová y que habló Jehová. Y nunca más os vendrá a la memoria decir profecía de Jehová, porque la palabra de cada uno les será por profecía. Pues pervertisteis las palabras del Dios viviente, de Jehová de los ejércitos, Dios nuestro. Así dirás al profeta, ¿qué te respondió Jehová y qué habló Jehová? Mas si dijereis profecía de Jehová, por eso Jehová dice así,
porque dijisteis esta palabra, profecía de Jehová, habiendo yo enviado a deciros, no digas profecía de Jehová. Por tanto, he aquí que yo os echaré en el olvido y arrancaré de mi presencia a vosotros y a la ciudad que di a vosotros y a vuestros padres, y pondré sobre vosotros afrenta perpetua y eterna, confusión que nunca borrará el olvido. Amén. Gracias, Padre, por esta poderosa palabra. Danos tu revelación en este tiempo en el nombre de Jesús. Extraordinario este capítulo 23, ¿verdad? Este pasaje debería de leerse junto con Ezequiel capítulo 34, que también habla de los pastores que no cuidan a las ovejas. Uno de los aspectos de la acusación contra los pastores es que se alimentan a sí mismos y no a las ovejas. El anhelo profundo que gobierne el alma de los pastores debería ser una actitud de entrega, recordando que más bienaventurado es dar que recibir. Los líderes deben de tener su mano principalmente a los pobres, como nos lo dice la palabra en Deuteronomio 15:11, y tener también ojos generosos que vean las necesidades de los demás, como lo dice Proverbios 22:9. Vimos cómo después de pronunciar juicio sobre los reyes por no haber estado a la altura de las normas de Dios, la atención se trasladó a los líderes, a los otros líderes del pueblo, que eran los pastores y los falsos profetas de Judá, quienes habían recibido la invectiva más completa. Y este pasaje se merece mucho, como le decía, se parece mucho a la temática de Ezequiel 34, que lo vamos a estudiar más adelante. Y los líderes son comparados con los pastores que destruyen y dispersan el rebaño. Solo el Señor puede pastorear adecuadamente. Solo el pastor de pastores puede atender su rebaño. Y en el futuro, Él levantará un rey justo del linaje del David, el cual garantizará la seguridad de Israel. Este lamento de la corrupción y el mal liderazgo de los pastores de Israel y cómo los líderes han dispersado y destruido al pueblo en lugar de cuidarlo y protegerlo como debería de ser el papel de un pastor. En lugar de eso, los pastores habían llevado al pueblo por el mal camino, hacia el pecado y la destrucción. La promesa de Dios a su pueblo cuando los devolvió a su tierra después del cautiverio babilónico era que Él les daría pastores que los alimentarían. La promesa mesiánica comienza con la frase "He aquí que vienen días", y el uso del título renuevo, que en hebreo es semach, que es S-E-M-A-J, que significa brote, aquello que produce una planta viva, en sentido figurado descendencia. Un renuevo justo. Iba a ser un rey legítimo que será designado por Dios, el cual exhibirá las auténticas virtudes reales de sabiduría, juicio y justicia. En realidad su nombre será Jehová, justicia nuestra, que es Jehová Sidkenu. Yahvé Sidkenu, que el futuro gobernante legítimo encarna la justicia, hace resaltar la injusticia y la ilegitimidad de los reyes a los que se dirige previamente el pasaje. Entonces vemos que el Señor brinda a Israel la esperanza de que Cristo, de la simiente de David, reinará como rey sobre la tierra. En su segunda venida, Judá e Israel estarán unidas y habitarán seguras en la tierra. Conocerán al Señor por su nombre, Jehová Sidkenu, que es el Señor nuestra justicia, puesto que su reino será un reino justo, un reino de justicia, de juicio y justicia entre las naciones de la tierra. En aquel tiempo también habrá una gran restauración de los que llevaron cautivos los griegos y otras naciones que vendrán contra Judá y Jerusalén en los últimos días. Les invito a leer Joel capítulo 3 versículos 6 y 7.
La obra del Señor de reunir a su pueblo será reconocida y superará el milagro del Éxodo a tal punto, mujeres, que una fórmula de juramento popular sería cambiada para reflejar el más reciente acto de liberación del Señor y restablecimiento de su pueblo en la tierra prometida. En los versículos del 9 al 40 vamos a ver el 10º mensaje profético, que es contra los falsos profetas. Los profetas son condenados por varias razones. El juicio de Dios sobre estos profetas impíos era inminente. Los profetas de Samaria eran los profetas de Israel, el reino del norte, cuya capital era Samaria. La comparación de las dos capitales destaca la obstinada negativa de Judá a arrepentirse. En lugar de permanecer en una relación de pacto, Judá decide quebrantar los mandamientos y por lo tanto Dios los considera incorregibles como Sodoma y Gomorra. Paganos con los que el Señor no tenía ningún tipo de relación de pacto y cuyo pecado desencadenó el juicio paradigmático de destrucción total y repentina mediante el fuego y el azufre. Y es que las personas buscan y esperan encontrar honestidad, integridad y pureza en los líderes espirituales, tanto en los pastores como en los profetas. Lamentablemente, la maldad de la nación era tal que aún los profetas y los sacerdotes cometían adulterio. La condición moral y espiritual de los mismos ministros, de los mismos líderes, de los sacerdotes, de los profetas, de los siervos de Dios, hizo que Jeremías tambaleara como ebrio, abrumado ante el conocimiento de la impiedad de ellos. Esto es exactamente lo que sucede a los creyentes cuando se descubre que un pastor, un líder respetado ha caído en pecado. A veces muchos hijos harán que pierdan la confianza en el Señor y en la totalidad del mensaje del Evangelio, a tal punto que aún pueden dejar de asistir a la iglesia. Sin embargo, mujeres, quiero dejarte algo, porque tal vez con esto que les dije, usted se puede sentir identificado. Pero debemos de fijar nuestros ojos en nuestro Señor soberano, que nos guiará en esos momentos de desilusión. Porque aunque estos líderes, estos profetas, estos escogidos de Dios fallen, Dios sigue permaneciendo siempre fiel. Él es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Y aunque en esos casos de fracaso moral, por parte de algún líder, de algún pastor, de algún profeta, podemos acercarnos al Señor y a su palabra y superar esa experiencia con una fe renovada y amor. ¿Por quién? Por Jesús. Esto se lo dejo ahí para que usted lo grabe en su corazón. Debido a que los profetas del Señor en Israel y Judá han profetizado bajo la influencia de otros espíritus, no del Espíritu Santo, han hecho que aquellos que están en pecado continúen en sus malos caminos. Por lo tanto, el Señor apresura su día de juicio sobre ellos. Sufrirán oscuridad espiritual y su alimento natural será amargo y no dulce, porque los profetas han pervertido los caminos del pueblo de tal manera que siguen en los caminos perversos de Sodoma y Gomorra. Y debemos de prestar mucha atención a estos versículos, ya que hoy en día vemos el surgimiento de muchas prácticas, homosexualismo, aborto, feminismo, vemos mucha ideología de género, vemos tantas cosas que se levanta y la iglesia, lejos de condenar ese pecado, transigue y lo acepta como un estilo de vida denominado alternativo. Pongámonos de pie, mujeres, condenemos este pecado
¿Qué quiere decir condenemos este pecado? Bueno, clamemos por arrepentimiento. Oremos para que el Señor traiga completo arrepentimiento sobre las personas que están atadas a este tipo de prácticas, que lleguen al arrepentimiento genuino, que haya una reforma espiritual en nuestra ciudad, en los hogares. Recordemos la palabra de Dios y declaremos que la misericordia de Dios los alcanza. Jerusalén imitaba las obras de Samaria a pesar de ser testigos de su destrucción y de la deportación de sus habitantes. Los falsos profetas cargarían con el peso del castigo de Dios por conducir al pueblo a la idolatría y a la hipocresía. Contaminación. Ellos estaban profanando, contaminando, mancillando al pueblo de Dios. En el versículo del 16 al 17 vemos que el Señor hace una advertencia. Él le advierte al pueblo sobre los profetas que ofrecen una seguridad falsa. Aquellos que predican mensajes de paz y de inmunidad al mal a quienes no se arrepienten. Y en realidad el furor de Dios, mujeres, se derrama contra los malos y no se apartará el furor de Jehová hasta que sean completamente castigados. Su ira contra el pecado de ellos fue tan imparable como un huracán. Un profeta debe profetizar y entregar el mensaje del Señor al pueblo. Sin embargo, estos profetas no esperaban en el Señor, sino que profetizaban lo que salía de sus propios corazones. Engañoso es el corazón más que todas las cosas. Prometían paz mientras que el Señor había decretado mal sobre esa generación. Solo Jeremías estaba en la presencia del Señor y declaraba su consejo al pueblo. Mujeres, que el Señor nos conceda que todos declaremos su palabra con fidelidad, como dice Pablo, porque no he reunido a anunciaros todo el consejo de Dios. Hechos capítulo 20, versículo 27. El Señor no los había comisionado ni les había dado un mensaje que hablaban sin Él. Palabras del engaño de su corazón, palabras de sus sueños. El castigo del Señor a su pueblo es ineludible después de esto, porque Él estaba en todas partes. El Señor está de cerca, mujeres, el Señor está de lejos. Él está en escondrijos, así como en el cielo, como en la tierra. Por eso Dios condenó a los profetas que profetizaban mentira al afirmar engañosamente que los sueños eran la fuente de autoridad para su mensaje. Aunque los sueños es una modalidad, son modalidades aceptables de revelación profética, el Señor comparó el valor relativo de un sueño y su palabra con el de la paja, con hierba seca que come el ganado y los caballos, el trigo como grano y una fuente importante de alimento, es una fuente importante de alimento y básica en la dieta del pueblo. Yahvé comparó además sus palabras a un fuego y a un martillo que quebranta la piedra. La palabra de Dios que comunica el profeta verdadero, mujeres, era de destrucción y juicio sobre los que hacían errar a su pueblo. Si esos profetas a los que Dios no había enviado hubieran estado en la presencia para oír su palabra, se los habría incluido entre aquellos que guían a muchos a la justicia, como Daniel 12:3 lo dice. Sin embargo, porque habían profetizado cuando Dios no había hablado, la ira terrible de Dios caería sobre ellos como un torbellino. ¿Qué hacían estos profetas? Cautivaban las almas inestables. Al estar ellos llenos de adulterio y avaricia, engañaron a muchos y los conducían a un falso sentido de seguridad. Tenemos que apercibirnos, mujeres. Procuremos ser maestros de la justicia, que apartarán a muchos de la iniquidad. ¿Y qué hace? Los guiamos hacia la justicia de Dios. Estos falsos profetas que profetizaban engaños se habían olvidado de las palabras del rey David,
quien dijo en Salmo 139:8, si subiera a los cielos, allí estás tú, y si en el Seol hiciera mi estrado, allí estás tú también. Es imposible, mujeres, escondernos de Dios. Es imposible. Con sus sueños habían hecho que el pueblo se alejara del único Dios verdadero. ¿Para qué? Para adorar a Baal, a Satanás. Y esto yo quiero que hagamos un análisis, porque los sueños pueden provenir de 3 fuentes. Porque Dios nos habla a través de sueños, como les decía, es una fuente de revelación aceptable profética. En lo personal, Dios me habla mucho a través de los sueños. Por eso tenemos que tener en cuenta que los sueños pueden provenir de 3 fuentes. Número 1, Dios. Por ejemplo, tenemos los sueños de Daniel. Número 2, de las imaginaciones de nuestro corazón. ¿Qué quiere decir? De los anhelos y deseos que nosotros tenemos en nuestro corazón. Puede venir de la carne que nos comimos el día anterior, nos acostamos muy llenas y entonces de las imaginaciones de nuestro corazón se juntó con la llenura con la que nos acostamos y tuvimos un sueño. Y número 3, de Satanás. Por esta razón debemos analizar, pesar y probar los sueños con cuidado para que no nos desviemos, para estar claros de que es Dios el que nos está hablando a través del sueño. Que el profeta que ha oído de Dios entregue la palabra con fidelidad. Eso es lo que demanda el Señor. En los versículos del 33 al 39 vamos a ver cómo la carga del Señor, y es que en estos versículos profecía, que en hebreo es masá, declaración, vemos un juego de palabras que también puede referirse a una carga o un peso que acarrea. El pueblo y sus profetas y sacerdotes habían confiado ¿en quién? En profecías falsas. Así como garantía, pidieron el último oráculo, es decir, más seguridad. Y Dios respondió que no habría ninguno. El Señor prohibió usar la frase profecía de Jehová, porque el pueblo estaba inventando su propia revelación, pervirtiendo las palabras del Dios viviente. Dios amenazó con arrancarlos de su presencia o descargarse de ellos porque habían mentido en su nombre. El pueblo preguntó burlonamente, imagínense la escena, mujeres. El pueblo preguntó burlonamente a Jeremías, ¿cuál es la carga? ¿Cuál es la carga? ¿Cuál es la profecía? ¿Cuál es el peso de la palabra del Señor? Dios mandó a Jeremías que solo respondiera que él abandonaría el pueblo y la ciudad de Jerusalén. Y como ellos intentaron evitar que Jeremías entregara el mensaje del Señor, él se negó a continuar hablándoles. Si rechazamos, mujeres, la palabra de Dios o a sus mensajeros, el Señor dejará de hablarnos y andaremos en la oscuridad. Es una condición espiritual terrible el no poder oír la voz de Dios. Proverbios capítulo 1, versículo del 28 al 30 dice, entonces me llamarán y no responderé. Me buscarán de mañana y no me hallarán, por cuanto aborrecieron la sabiduría y no escogieron el temor de Jehová, ni quisieron mi consejo y menospreciaron toda reprensión mía. Que el Señor nos libre de caer en eso, de dejar de escuchar a Dios. ¿Qué rescatamos de este capítulo 23? Que tenemos que ser modelos de justicia en nuestro entorno. Como mujeres podemos ser ejemplos de liderazgo, primeramente en nuestras familias, en nuestros trabajos, en nuestros ministerios, en nuestra comunidad. Practiquemos la justicia en nuestras relaciones, en nuestras decisiones. Es clave para reflejar el carácter de Dios. Número 2. Ponga su mirada en Cristo. Es el único que nunca te va a fallar. Los pastores van a pecar, el líder te va a fallar, la persona con la que dormimos
a nuestro lado nos puede fallar, nuestros hijos nos pueden fallar, todos, porque estamos en un cuerpo corruptible. Todos pueden fallarnos. El único que no nos va a fallar es el Señor. Así que ponga sus ojos en Él. Enfóquese en Él. No permita que las acciones de un líder espiritual te hagan dudar de quién es Dios. De quién es el Dios todopoderoso que pelea tus batallas, de quién es el que te ha salvado. Nunca pongas en duda el amor de Dios porque un hombre te falló. Ponga la mirada en Dios. Busque la verdad en medio de la confusión. En un mundo donde hay muchas enseñanzas falsas, es crucial que nos apeguemos a la verdad de la palabra de Dios. Como mujeres debemos ser discernidoras y estar firmes en lo que es correcto. Pídale al Señor que le dé espíritu de discernimiento. Confíe en el renuevo justo. Jesús es el líder que nuestras almas necesitan. Él es la fuente de toda justicia y restauración. Cuando las situaciones se vean oscuras o cuando falten buenos líderes, recuerde que Cristo es el Rey que reinará con justicia. Y número 4. Reciba la restauración de Dios. Si alguna vez te has sentido quebrantada o perdida, recuerda que Dios promete restaurarte, mujer, que Él es fiel para sanar y para devolvernos lo que hemos perdido. Recuerde hoy la palabra del versículo 5. He aquí vienen días, dice Jehová, en que levantaré a David un renuevo justo y reinará como rey y será sabio y hará justicia en la tierra. Señor, yo hoy te doy gracias por la promesa de este líder justo en Jesucristo. Ayúdanos, Señor, a vivir con justicia y a ser un ejemplo de tu amor y rectitud en esta tierra. Confiamos en que a pesar de los desafíos que enfrentemos, tú eres fiel para restaurar lo que ha sido quebrantado en nuestras vidas. En el nombre poderoso de Jesús, amén y amén. Mujeres y su palabra, juntas en la luz, cada verso nos abraza, Dios está entre nosotras.